En una noche sofocante del año 483 a.C., mientras Roma dormía bajo el peso de presagios funestos, una mujer caminaba en silencio por los corredores subterráneos del templo de Vesta. Sus pasos resonaban contra las paredes de piedra húmeda, cada sonido un recordatorio del voto que había hecho 3 décadas antes, cuando aún era una niña de 6 años, entregada por sus propios padres a la virginidad eterna. Fabia, ahora con 36 años, llevaba consigo no solo las llaves sagradas del templo más importante de Roma, sino también un secreto que, de ser descubierto, desencadenaría uno de los castigos más macabros jamás registrados en la historia de la civilización romana. ¿Qué podría llevar a una mujer de su posición, respetada, protegida, prácticamente intocable por las leyes comunes, a arriesgarlo todo, incluso su propia vida, de una forma tan brutal que ni siquiera los gladiadores en el Coliseo enfrentarían destino semejante? La Orden de las Vestales no era simplemente una congregación religiosa, era la columna vertebral espiritual de Roma, el vínculo místico entre los mortales y los dioses que garantizaban la prosperidad del imperio. Solo 6 mujeres en toda Roma podían ostentar este título, seleccionadas entre las familias más nobles cuando aún eran niñas, antes de que la pubertad pudiera manchar su pureza ritual. El proceso de selección era meticuloso y cruel en su precisión. El Pontifex Maximus, el sumo sacerdote de Roma, recorría las casas de la aristocracia romana, identificando niñas entre 6 y 10 años que cumplieran requisitos inflexibles. Ambos padres vivos, sin defectos físicos, nacidas de uniones legítimas y de linaje impecable, 20 candidatas eran presentadas. Una por una, el sacerdote las examinaba, observando no solo su apariencia física, sino buscando signos intangibles de favor divino. Cuando su elección era hecha, no había apelación. La familia podía ganar prestigio inmenso, pero perdía una hija para siempre. Fabia había sido elegida en 513 a.C., retirada de los brazos de una madre que lloraba lágrimas silenciosas de orgullo y terror. La ceremonia de iniciación ocurrió en el Foro Romano, ante miles de ciudadanos. Vestida con una túnica blanca más pura que nieve recién caída, con una banda roja amarrada alrededor de la cintura y un velo que cubría parcialmente su rostro infantil, Fabia escuchó las palabras que sellaban su destino. «Te tomo, Amata, para que seas sacerdotisa de Vesta, para que ejecutes los sacrificios que es derecho de una sacerdotisa de Vesta ejecutar en nombre del pueblo romano». A partir de ese momento, ella dejó de ser Fabia, la hija, se convirtió en Fabia, la vestal, propiedad de los dioses y del Estado romano. Los primeros 10 años fueron dedicados al aprendizaje. Niñas mayores enseñaban los rituales complejos, el mantenimiento de la llama sagrada que nunca podría apagarse, los secretos de los sacrificios apropiados. Los 10 años siguientes eran de servicio activo, ejecutando los rituales diarios que mantenían Roma bajo la protección divina. Los últimos 10 años, ella enseñaría a las novatas, 30 años de servicio. Solo entonces, a los 36 años, una vestal podría dejar el templo, casarse y vivir una vida común. Fabia estaba exactamente en este umbral cuando todo se desmoronó. Lo que hacía a las vestales tan poderosas no era solo su papel religioso, sino los privilegios extraordinarios que acompañaban su posición. En una sociedad donde las mujeres eran propiedades legales de padres o maridos, las vestales gozaban de autonomía jurídica completa. Podían poseer propiedades, hacer testamentos válidos, testimoniar en tribunales donde sus palabras tenían peso de ley. Tenían lugares reservados en los espectáculos públicos, al lado de senadores y magistrados. Cuando una vestal pasaba por la calle en su litera, multitudes se apartaban respetuosamente. Hasta los cónsules bajaban sus faces, los símbolos de poder supremo, en señal de reverencia.
Si una vestal encontraba por casualidad un prisionero siendo llevado a ejecución, ese hombre recibía indulto inmediato e incondicional. Insultar a una vestal era crimen capital. Tocarla sin permiso, impensable. Pero todo este poder venía acompañado de una única exigencia absoluta: virginidad perpetua. Mientras sirvieran en el templo, las 6 vestales debían permanecer castas, sus cuerpos inviolados, sus mentes libres de deseos carnales. La pureza sexual no era mera preferencia moral, era requisito mágico religioso. Los romanos creían con convicción inquebrantable que cualquier contaminación sexual de una vestal desencadenaría catástrofes, cosechas arruinadas, derrotas militares, plagas devastadoras. La virginidad de ellas protegía Roma. Su quiebre condenaría el imperio. Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. La rutina diaria en el templo de Vesta era de una monotonía casi hipnótica, puntuada por rituales que no podían variar 1 milímetro de su forma prescrita. Cada mañana, antes de que el sol tocara el horizonte, las vestales despertaban en sus celdas individuales dentro de la casa de las vestales, un complejo lujoso adyacente al templo. Se vestían con sus túnicas blancas características, suficientemente distintivas para ser reconocidas instantáneamente en cualquier lugar de Roma, y se dirigían al templo circular donde la llama sagrada ardía incesantemente. Esta llama no era fuego común. Según la tradición, había sido encendida por el propio Eneas cuando huía de Troya, llevando consigo el fuego sagrado de aquella ciudad condenada. A través de los siglos, a través de migraciones y guerras, a través de la fundación de Roma por Rómulo, la llama continuó ardiendo. Apagarla, incluso accidentalmente, sería presagio de destrucción inminente. La vestal responsable sería azotada públicamente por el Pontifex Maximus, su negligencia lavada en sangre y dolor. Por eso, las 6 se turnaban en vigilias constantes, alimentando las brasas con leña seleccionada, vigilando cada oscilación de las llamaradas. Pero el templo guardaba más que fuego sagrado. En cámaras subterráneas secretas, accesibles solo para las vestales y el Pontifex Maximus, reposaban los objetos más sagrados de Roma. El Palladio, una pequeña estatua de madera de Atenea que Eneas supuestamente trajera de Troya, cuya presencia en Roma garantizaba su invencibilidad. Testamentos de emperadores y ciudadanos importantes, confiados a las vestales por su reputación de incorruptibilidad absoluta. Tratados con naciones extranjeras, cuyos términos debían permanecer secretos, y documentos proféticos de las sibilas, conteniendo predicciones sobre el futuro de Roma tan terríficas que pocos vivos conocían su contenido completo. Fabia tenía acceso a todo esto. Conocía secretos que podrían derrocar cónsules, arruinar familias, alterar el curso de guerras. Este conocimiento la hacía valiosa. También la hacía peligrosa, y tal vez, en algún momento perdido en aquellos 30 años de servicio, ese conocimiento la volvió lo suficientemente arrogante para pensar que podría sortear las reglas que gobernaban su existencia. Las señales de que algo estaba mal comenzaron sutiles. Sirvientes notaron que Fabia había comenzado a salir del complejo de las vestales con más frecuencia de lo habitual, siempre al atardecer, siempre sola, siempre rechazando escolta. Las vestales tenían libertad de movimiento que otras mujeres romanas no poseían, así que inicialmente nadie cuestionó. Pero Roma era una ciudad de chismes y ojos curiosos estaban en todas partes. Susurros comenzaron a circular en los mercados y baños públicos. Fabia había sido vista entrando en una villa particular en la periferia de la ciudad. No sola, decían algunos, acompañada por un hombre. Las descripciones variaban. Algunos juraban que era un senador de edad avanzada,
Otros hablaban de un soldado joven recién retornado de las campañas en Sicilia. Había incluso quien sugería tratarse de un esclavo liberto enriquecido. La identidad del supuesto amante cambiaba en cada versión de la historia, pero el núcleo permanecía consistente. Fabia, la vestal, estaba violando su voto de castidad. Para entender la gravedad de lo que estaba siendo susurrado, es necesario comprender cómo Roma lidiaba con la ruptura de votos vestales. No era cuestión de castigo moral por un pecado religioso. Era terrorismo cósmico, un ataque a la propia estructura que mantenía el universo funcionando correctamente. Cuando una vestal rompía su voto, no ofendía solo a los dioses, sino que ponía en riesgo a cada hombre, mujer y niño en Roma. Por eso, el castigo debía ser proporcional a la amenaza. No bastaba ejecutarla. Eso sería demasiado rápido, demasiado indulgente. La pena tradicional era enterramiento en vida, pero no un enterramiento simple. El ritual era cuidadosamente coreografiado para maximizar el terror y la expiación. La vestal culpable sería despojada de sus vestiduras sagradas y vestida con ropas de novia. Después, colocada en una litera cerrada, completamente cubierta, para que nadie pudiera ver su rostro mientras era llevada por las calles. El cortejo seguía hasta el Campus Sceleratus, el campo maldito, ubicado cerca de la Puerta Colina. Allí, una pequeña cámara subterránea ya estaría preparada, equipada con una cama, una lámpara, pan, agua y leche. La vestal era colocada dentro. La escalera era retirada. Trabajadores comenzaban a rellenar la abertura con tierra, compactando cada capa hasta que el suelo quedara nivelado, indistinguible del terreno alrededor. Y entonces todos se alejaban, dejándola morir lentamente en la oscuridad absoluta, su oxígeno agotándose gradualmente, su lámpara disminuyendo hasta la oscuridad total, mientras comía el pan y bebía el agua que prolongaban su agonía por más horas de las que cualquier ser humano debería soportar. ¿Por qué este método específico de ejecución? Los romanos no podían derramar la sangre de una vestal directamente sin atraer contaminación religiosa sobre sí mismos. Las vestales eran sagradas incluso en su transgresión. Matarlas de forma convencional, decapitación, crucifixión, estrangulamiento, sería sacrilegio adicional. Pero enterrarlas vivas transfería la responsabilidad de la muerte a los dioses subterráneos. Si los dioses quisieran salvarla, podrían hacerlo. Si moría, era porque los propios dioses habían confirmado su culpa. Esta lógica retorcida permitía a Roma mantener su piedad religiosa mientras ejecutaba la sentencia más cruel imaginable. Y el amante, si era capturado, enfrentaba destino igualmente terrible, azotado hasta la muerte públicamente en el foro, su sangre empapando las mismas piedras donde Fabia había hecho sus votos 3 décadas antes. Los rumores sobre Fabia se intensificaron durante meses, pero rumores no eran suficientes para acusar a una vestal. La evidencia necesitaba ser sólida, irrefutable, porque acusar falsamente a una vestal era también crimen capital. Los enemigos políticos de Fabia, y después de 30 años en el centro del poder romano, inevitablemente tenía algunos, comenzaron a recopilar testimonios. Un esclavo juraba haberla visto salir de una habitación privada ajustándose el velo de manera sospechosa. Un comerciante afirmaba haber entregado vino caro a una dirección donde Fabia era visitante frecuente. Una vecina describía risas femeninas provenientes de una villa a altas horas de la noche, cuando Fabia supuestamente estaba allí. Ninguna de estas evidencias era concluyente individualmente, pero juntas formaban un patrón preocupante. El Pontifex Maximus, responsable último por la disciplina de las vestales, no podía ignorar la creciente marea de acusaciones. En el año 483 a.C., y ordenó una investigación formal. La noticia de la investigación recorrió Roma como fuego en paja seca.
Las calles hervían con especulación. ¿Quién era el amante? ¿Cuánto tiempo había durado el romance? ¿Habían sido descuidados o alguien los había traicionado deliberadamente? En los mercados, en los baños, en los templos menores, ciudadanos debatían cada detalle conocido y desconocido. Algunos defendían a Fabia, argumentando que 30 años de servicio impecable pesaban más que rumores sin sustancia. Otros exigían investigación exhaustiva, recordando que solo 2 años antes, en 485 a.C., las cosechas habían sido pobres y una plaga menor había afectado el ganado. ¿Habrían sido estos eventos presagios de contaminación vestal? La transgresión de Fabia ya estaba envenenando Roma desde dentro. El miedo se mezclaba con curiosidad mórbida. La gente quería justicia, pero también quería el espectáculo. Una ejecución vestal era evento raro, ocurriendo quizás 1 o 2 veces por siglo. La última había sido décadas atrás, antes de que la mayoría de los ciudadanos vivos hubieran nacido. Era horror y entretenimiento entrelazados de forma inseparable. Fabia enfrentó la investigación con dignidad inquebrantable que solo décadas de entrenamiento ritual podían producir. Cuando fue convocada ante el Colegio de Pontífices para testimonio inicial, caminó con la cabeza erguida, su velo perfectamente posicionado, sus manos cruzadas sobre el pecho en postura de serenidad absoluta. Negó todas las acusaciones. Los encuentros nocturnos eran visitas a una amiga enferma de la infancia, juraba. El vino era regalo para esa misma amiga. Las risas eran inocentes conversaciones entre mujeres, recordando tiempos más simples. No había amante, no había transgresión. Su virginidad permanecía intacta, su voto inviolado. Los pontífices escucharon en silencio, sus rostros impasibles, imposibles de leer. Hicieron preguntas meticulosas sobre fechas, horarios, testigos. Fabia respondió a cada una con calma ensayada. Pero sus respuestas, aunque coherentes, no disiparon las dudas. En juicios de vestales, la percepción de culpa a menudo pesaba tanto como evidencia material. Y la percepción de Roma estaba volviéndose contra ella. Mientras la investigación se arrastraba, eventos externos comenzaron a influir en el caso de formas impredecibles. En abril de 483 a.C., una embajada etrusca llegó a Roma con noticias alarmantes. Ejércitos de Veyes, la ciudad-estado etrusca rival más poderosa de Roma, se estaban movilizando cerca de la frontera. Escaramuzas menores ya habían ocurrido. Guerra mayor parecía inminente. Los senadores, reunidos en sesión de emergencia, debatieron estrategia militar y alianzas. Pero en las calles, la gente común hacía conexiones más simples y aterradoras. Roma enfrentaba amenaza externa precisamente cuando una vestal estaba bajo investigación por impureza sexual. ¿Coincidencia? Los más supersticiosos pensaban que no. Los dioses estaban enviando señal clara. La contaminación dentro del templo de Vesta estaba debilitando las defensas espirituales de Roma, invitando desastre militar. La presión sobre los pontífices para resolver el caso de Fabia se intensificó dramáticamente. Ya no era meramente cuestión de justicia individual, sino de seguridad nacional. Si Fabia era culpable y permanecía sin castigo, ¿cuántos soldados romanos morirían en batalla como resultado de la ira divina? Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. La identidad del supuesto amante de Fabia finalmente emergió de la niebla de rumores en mayo de 483 a.C. No era senador anciano ni soldado anónimo, sino Lucio Minucio, un patricio de familia respetable pero fortuna modesta, conocido en Roma por su talento como orador en tribunales menores. Tenía 32 años, 4 años menor que Fabia, casado con mujer de familia, comerciante próspera y padre de 3 hijos pequeños. Era, en todos los aspectos, ciudadano común de la clase alta romana.
ni especialmente virtuoso, ni particularmente vicioso, simplemente un hombre tratando de navegar las complejidades de la vida urbana romana. Su conexión con Fabia, según testimonios que finalmente surgieron bajo presión legal, había comenzado 2 años antes, en 485 a.C., cuando él representó a un cliente cuyo testamento estaba depositado en el templo de Vesta. El caso requería consultaciones frecuentes con las vestales sobre la interpretación de cláusulas específicas. Fabia, como vestal senior responsable por la custodia de documentos legales, era su contacto principal. Las consultas profesionales se transformaron en conversaciones personales. Las conversaciones personales evolucionaron a encuentros privados, y los encuentros privados, si los acusadores decían la verdad, cruzaron la línea prohibida hacia intimidad física. Lucio Minucio fue arrestado en su casa en la madrugada del 15 de mayo de 483 a.C. No resistió. Según relatos de vecinos, cuando los lictores del Pontifex Maximus llegaron a su puerta, él salió voluntariamente, besó a su esposa y abrazó a sus hijos antes de ser llevado encadenado al foro. Su esposa, según algunos testimonios, gritó maldiciones contra Fabia, culpando a la vestal de seducir a su marido y destruir su familia. Otros afirmaban que la mujer se desmoronó en silencio, su rostro una máscara de humillación pública. Los hijos, demasiado jóvenes para comprender completamente la situación, lloraban por su padre, mientras él era arrastrado por las calles que había caminado como hombre libre solo horas antes. La prisión de Lucio transformó el caso de especulación abstracta en drama humano concreto. Ya no eran solo rumores sobre una vestal transgresora, sino historia real, con víctimas reales. Una esposa traicionada, niños huérfanos en proceso, un hombre enfrentando muerte brutal por deseo que había compartido con mujer que debería ser intocable. El interrogatorio de Lucio Minucio fue conducido en cámara privada por el Colegio de Pontífices, pero detalles inevitablemente se filtraron. Bajo amenaza de tortura, aunque Patricio, su supuesto crimen lo colocaba fuera de protecciones normales, Lucio confesó. Sí, había tenido relaciones con Fabia. No una vez, sino repetidamente durante 18 meses. Los encuentros ocurrían en villa alquilada específicamente para este propósito, ubicada en las afueras de Roma, donde vecinos eran menos curiosos y discreción más fácil de mantener. Fabia llegaba al atardecer, vestida de civil en lugar de sus ropas vestales, su rostro parcialmente velado, pero reconocible para quien supiera buscar. Pasaban horas juntos, a veces toda la noche, antes de que ella regresara al templo antes del amanecer. Lucio describió estos encuentros con detalle que mortificaba a los pontífices. No solo actos sexuales, sino momentos de ternura genuina, conversaciones sobre vidas que ambos podrían haber tenido en circunstancias diferentes, planes imposibles de fuga juntos a alguna ciudad lejana donde nadie los conociera. Cómo una vestal, sujeta a vigilancia constante, conseguía ausencias prolongadas sin levantar sospechas. Fabia había desarrollado sistema ingenioso, aprovechando precisamente los privilegios que su posición le otorgaba. Las vestales tenían libertad de movimiento que otras mujeres carecían, confianza automática de autoridades y redes sociales extensas acumuladas durante 30 años de servicio. Fabia mantenía correspondencia legítima con diversas familias aristocráticas, visitaba enfermos como acto de caridad religiosa, participaba en ceremonias en templos menores por toda Roma. Estas actividades le daban cobertura perfecta para ausencias. Además, las propias vestales se cubrían mutuamente en cuestiones menores de rutina. Si una necesitaba atender asunto personal, otra podía cubrirla temporalmente en sus deberes. Este sistema de confianza mutua, diseñado para permitir flexibilidad en servicio largo, se convirtió en herramienta para engaño elaborado.
Durante 18 meses, Fabia manipuló estas estructuras con precisión de relojero, cada ausencia justificada, cada retraso explicado, cada sospecha disipada con combinación de autoridad natural y mentiras cuidadosamente calibradas. Pero incluso los sistemas más cuidadosos tienen puntos de fallo. La traición vino de donde Fabia menos esperaba, otra vestal. Opia, una de las sacerdotisas más jóvenes, había comenzado a notar inconsistencias en las explicaciones de Fabia, fechas que no concordaban, visitas a enfermos que nunca eran mencionadas posteriormente, patrones de ausencia que coincidían sospechosamente con días específicos de la semana. Opia, recién completando su década de entrenamiento y entrando en fase de servicio activo, todavía poseía celo de neófita no erosionado por décadas de pragmatismo. Para ella, las reglas no eran simplemente directrices flexibles, sino mandamientos absolutos cuya violación amenazaba la propia existencia de Roma. Comenzó a seguir a Fabia discretamente. Anotó horarios, rutas, destinos, y eventualmente, en una noche húmeda de marzo de 483 a.C., siguió a Fabia hasta la villa en la periferia. No entró, no confrontó directamente, pero vio suficiente para confirmar sus sospechas. Vio a Fabia, vestida de civil, ser recibida en la puerta por hombre que claramente no era sirviente ni conocido casual. Vio la familiaridad en su saludo, la intimidad en su toque, cuando él guió su brazo hacia el interior. Opia esperó 3 horas escondida en las sombras hasta ver a Fabia salir, ahora con prisa visible, ajustando su velo mientras corría hacia una litera que la esperaba en la esquina. Al día siguiente, Opia llevó sus observaciones al Pontifex Maximus, no con alegría, insistía después, sino con sentimiento de deber devastador. Pero sus emociones importaban menos que la información que proporcionaba. Su testimonio, viniendo de dentro del círculo de vestales, tenía peso que rumores externos nunca alcanzarían. Transformó especulación en certeza, sospecha en evidencia procesable. El Pontifex Maximus, reconociendo la gravedad de la acusación ahora respaldada por testigo creíble, no tuvo elección sino ordenar investigación formal completa. Los eventos se aceleraron dramáticamente después de esto. Dentro de 2 semanas, Lucio estaba bajo custodia. Dentro de 1 mes, su confesión estaba registrada oficialmente. Y el destino de Fabia estaba sellado, aunque el ritual formal del juicio aún debía desarrollarse. El juicio de Fabia comenzó el 3 de junio de 483 a.C., en sesión especial del Senado romano. Aunque técnicamente solo el Pontifex Maximus tenía autoridad para juzgar a vestales, casos de esta magnitud requerían aprobación senatorial adicional debido a implicaciones políticas y religiosas que trascendían jurisdicción puramente sacerdotal. El foro fue cerrado al tráfico normal. Gradas temporales fueron erigidas para acomodar a los cientos de senadores y ciudadanos privilegiados que insistieron en estar presentes. La multitud ordinaria, bloqueada de entrada directa, se apiñaba en las periferias, subiendo a techos de edificios circundantes para atisbar el procedimiento. Fabia fue traída desde el templo de Vesta, donde había sido confinada bajo vigilancia constante desde el arresto de Lucio. Ya no vestía sus ropas vestales tradicionales, habiendo sido despojada de ellas como acto preliminar de desgradación ritual. En su lugar, llevaba túnica simple de lino sin adornos, el tipo que cualquier mujer común podría usar. Sus cabellos, normalmente ocultos bajo velo ceremonial, colgaban sueltos alrededor de su rostro, haciendo que pareciera simultáneamente más joven y más vulnerable que los 36 años que cargaba. El procedimiento fue meticuloso y agonizantemente lento. Cada pieza de evidencia fue presentada, examinada, debatida. Testimonios de sirvientes que la habían visto salir.
registros de fechas proporcionados por Opia, descripciones de la villa por vecinos, y finalmente la confesión de Lucio Minucio, leída en voz alta palabra por palabra, cada detalle íntimo de sus encuentros expuesto ante cientos de hombres. Fabia escuchó todo en silencio, su rostro una máscara de compostura cuidadosamente mantenida. Solo 2 veces sus emociones filtraron a través. La primera, cuando la confesión de Lucio describió momentos de ternura genuina entre ellos. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negó a dejar caer. La segunda, cuando Opia testificó sobre haberla seguido y vigilado, Fabia la miró directamente por primera vez desde que el juicio comenzó, y en esa mirada había algo más complejo que ira. Decepción, traición, pero también quizás entendimiento de que Opia había hecho exactamente lo que su posición requería. La defensa de Fabia fue mínima porque ninguna defensa real era posible. Su abogado, un senador anciano que había sido amigo de su padre décadas atrás, argumentó tecnicismos. La confesión de Lucio había sido obtenida bajo amenaza adecuada de tortura o bajo tortura real que la invalidaría legalmente. Los testimonios de sirvientes eran suficientemente específicos o meramente circunstanciales. El testimonio de Opia, teñido por posible rivalidad dentro del templo, podía ser considerado completamente imparcial. Estos argumentos fueron presentados con competencia profesional, pero incluso mientras hablaba, el abogado sabía que eran fútiles. El Senado no había convocado esta sesión para absolver a Fabia, sino para ritualizar su condena de manera que satisficiera tanto requisitos legales como necesidades emocionales de población romana aterrorizada por implicaciones de su transgresión. La pregunta nunca fue si sería encontrada culpable, sino cuándo y con qué justificación formal. La deliberación duró 3 horas. Durante este tiempo, Fabia permaneció de pie en el centro del foro, expuesta al sol de junio que golpeaba las piedras blancas hasta hacerlas brillar como fuego frío. Sin sombra, sin agua, sin permiso para sentarse, esperó mientras los senadores debatían su destino detrás de puertas cerradas. La multitud observaba en silencio peculiar. Algunos la miraban con odio puro, viendo en ella no mujer, sino amenaza cósmica a todo lo que valoraban. Otros, con curiosidad mórbida, memorizando cada detalle de su apariencia para contar la historia después a nietos. Y algunos, los más jóvenes quizás, o los más cínicos, con algo parecido a simpatía. No era Fabia, después de todo, víctima de sistema que la había tomado cuando era demasiado joven para consentir, que había consumido sus años más fértiles en servicio, que ella no había elegido verdaderamente, y que ahora la condenaría a muerte brutal por buscar momento de conexión humana que la mayoría daba por sentado. Cuando los senadores regresaron, su veredicto fue unánime. Fabia era culpable de incestum, el término legal romano para violación de castidad vestal. La sentencia era muerte por enterramiento vivo en el campus Sceleratus. La ejecución ocurriría en 7 días, permitiendo tiempo para preparativos rituales apropiados y para que Fabia hiciera paz con los dioses si así lo deseaba. El Pontifex Maximus, pronunciando la sentencia formal, habló con voz que temblaba apenas perceptiblemente. Había conocido a Fabia durante 30 años. Había supervisado su servicio. Había confiado en ella con secretos de Estado. Ahora debía ordenar su muerte de la manera más cruel imaginable. Al concluir la lectura de la sentencia, añadió frase no requerida por protocolo: que los dioses tengan más misericordia de ti que nosotros podemos permitirnos. Fabia recibió el veredicto sin expresión visible. Asintió una vez, brevemente, como si estuviera aceptando asignación de nuevo deber en el templo en lugar de sentencia de muerte.
Después fue llevada de regreso a su confinamiento, rodeada ahora por lictores adicionales, mientras la multitud la observaba partir en silencio roto solo por sollozos ocasionales de mujeres en la periferia que quizás veían en Fabia reflejo de sus propias vidas constringidas. Lucio Minucio fue ejecutado 2 días después, el 5 de junio, en el Foro Romano. La sentencia para amantes de Vestales era flagelación pública hasta la muerte, castigo diseñado para ser tanto ejemplo como expiación. Fue atado a poste de madera en el centro del foro, su espalda expuesta, sus manos encadenadas sobre su cabeza, de manera que no pudiera defenderse ni colapsar completamente hasta que la muerte finalmente llegara. El lictor encargado de la ejecución era hombre de experiencia considerable, capaz de calibrar precisamente cuánta fuerza aplicar con cada golpe de flagrum, el látigo romano con puntas de metal, para maximizar dolor sin causar muerte prematura por shock. La multitud que presenció la ejecución de Lucio era considerablemente más grande y más vocal que la del juicio de Fabia. Muerte pública de hombre era entretenimiento aceptable en Roma, donde gladiadores y criminales morían regularmente ante audiencias entusiastas. Pero esto era diferente. Lucio no era criminal profesional ni prisionero de guerra, sino patricio, ciudadano romano de nacimiento respetable que había cometido error estúpido de enamorarse de mujer equivocada. Los primeros golpes arrancaron gritos de su garganta que resonaron contra las paredes de piedra del foro. Con cada impacto, el flagrum abría su piel en líneas precisas, su espalda transformándose gradualmente en masa de carne destrozada, donde hueso y músculo se hacían visibles bajo jirones sangrientos. Testigos reportarían después que gritó nombre de su esposa, después nombres de sus hijos, después simplemente súplicas incoherentes a los dioses por muerte más rápida. La ejecución duró 47 minutos, desde el primer golpe hasta el último suspiro. Cuando finalmente terminó, su cuerpo fue dejado colgando del poste durante 3 horas adicionales como advertencia, su sangre goteando lentamente sobre las piedras debajo, formando charco oscuro que nadie se atrevía a cruzar. Solo al atardecer fue cortado y arrojado sin ceremonia en fosa común fuera de los límites de la ciudad, negándole incluso dignidad de funeral apropiado. Su familia no recibió su cuerpo, su nombre fue borrado oficialmente de registros públicos. En ojos de Roma, Lucio Minucio nunca había existido. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. Parte 2. 7 días después del veredicto, en la madrugada del 10 de junio de 483 a.C., Fabia fue despertada en su celda de confinamiento para enfrentar su última jornada como ser humano vivo. No había dormido en las noches previas, según guardianes que vigilaban su puerta, pero tampoco había llorado audiblemente ni gritado en desesperación como algunos condenados hacían. En cambio, pasaba las horas en silencio absoluto, ocasionalmente murmurando lo que parecían oraciones, pero en lengua tan antigua que los guardias no reconocían las palabras. Cuando los lictores entraron para prepararla, encontraron a Fabia sentada perfectamente erguida en su cama estrecha, su rostro lavado, su cabello peinado tan ordenadamente como podía ser sin los aceites ceremoniales que ya no se le permitían. Era como si, en sus últimas horas, estuviera determinada a recordar a Roma que había sido vestal durante 30 años, incluso si moría como criminal. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. El ritual de preparación para enterramiento vestal era preciso hasta el último detalle, codificado por siglos de precedente terrible. Primero, Fabia fue despojada completamente de la túnica simple que había vestido durante su confinamiento.
Por breves momentos estuvo desnuda ante los lictores, vulnerabilidad absoluta impuesta a quien había pasado décadas como figura de autoridad intocable. Después le trajeron vestido de novia romano tradicional. Túnica larga de lino blanco, cinturón ceremonial atado con nudo especial, llamado nodus herculaneus, que solo el novio debería desatar en noche de bodas, velo naranja brillante llamado flameum que cubría completamente su rostro y corona de flores marchitas intencionalmente para simbolizar la muerte que esperaba en lugar de vida nueva que las bodas normalmente celebraban. Este vestido nupcial no era mera crueldad arbitraria, sino comentario teológico complejo. Fabia había roto voto de virginidad perpetua a los dioses, así que ahora sería casada con la muerte misma, entregada como novia a las deidades subterráneas que gobernarían su tránsito al inframundo. La procesión comenzó con primera luz del amanecer. Fabia fue colocada en litera cerrada, completamente cubierta con cortinas gruesas, para que nadie pudiera ver su rostro durante el trayecto. Esto servía múltiples propósitos. Preservaba la dignidad residual de su posición anterior, prevenía que su mirada potencialmente maldita cayera sobre ciudadanos inocentes y aumentaba el misterio terrorífico del espectáculo para la multitud. 8 lictores, los oficiales ceremoniales del Estado romano, llevaban la litera sobre sus hombros. Caminaban en silencio absoluto. No se permitía música ni lamentaciones que pudieran sugerir luto apropiado para los muertos honorables. Detrás de la litera seguía el Pontifex Maximus, vestido con sus ropas ceremoniales completas, llevando instrumentos rituales necesarios para la ceremonia final. Después venían las otras 5 vestales, obligadas a presenciar el destino de su hermana caída como advertencia y recordatorio. Sus rostros eran máscaras de compostura profesional, pero algunas mostraban ojos enrojecidos que sugerían lágrimas privadas derramadas en soledad de sus celdas. Las calles de Roma habían sido despejadas oficialmente para la procesión, pero eso no impedía que miles de ciudadanos se apiñaran en callejones laterales, subieran a balcones o presionaran contra cordones de soldados que mantenían la ruta principal despejada. El silencio era antinatural, pesado. En ciudad que normalmente rugía con comercio y conversación, el único sonido era pisadas de lictores contra piedras de la calle y respiración colectiva de multitud conteniendo aliento. Ocasionalmente alguien gritaba maldición contra Fabia, culpándola por cosechas pobres o amenazas militares. Pero estos estallidos eran rápidamente silenciados por vecinos nerviosos, temerosos de atraer contaminación divina sobre sí mismos, asociándose demasiado cercanamente con la condenada. Niños pequeños, demasiado jóvenes para comprender plenamente lo que presenciaban, eran alzados por padres para que pudieran ver, asegurando que esta lección sobre consecuencias de violar leyes sagradas fuera transmitida a próxima generación. El campus Sceleratus, el campo maldito, estaba ubicado apenas fuera de la Puerta Colina, en área considerada tanto dentro como fuera de límites sagrados de Roma, zona liminal apropiada para muerte que no podía ocurrir completamente dentro de la ciudad sin contaminarla, pero tampoco tan lejos que perdiera su función como advertencia pública. El sitio era pequeño, quizás 50 metros cuadrados, marcado por ninguna estructura permanente excepto piedra antigua con inscripciones desgastadas por siglos de exposición, registrando nombres de vestales anteriores ejecutadas allí. La tierra era dura y seca, no utilizada para agricultura ni construcción, como si incluso vegetación rechazara crecer en suelo tan maldito. Cuando la procesión llegó, trabajadores ya habían completado su tarea macabra. Excavación de fosa estrecha, aproximadamente 2 metros de profundidad, 1 metro de ancho, 2 metros y medio de largo. En el fondo, habían colocado cama simple de madera,
una lámpara de aceite pequeña y mesa baja conteniendo pan, jarro de agua, copa de leche y porción pequeña de aceite de oliva. Este era el aspecto más perverso del ritual: proporcionar sustento suficiente para prolongar agonía de Fabia por días adicionales, asegurando que muriera no de hambre o sed inmediata, sino de asfixia gradual, mientras oxígeno en su tumba sellada se agotaba lentamente. Fabia fue bajada de la litera y guiada hacia el borde de la fosa. Por primera vez, desde que saliera de su celda, su voz fue escuchada. Habló breve declaración final: derecho de todos los condenados romanos, sin importar su crimen. Sus palabras fueron reportadas diferentemente por distintos testigos, pero versión más consistente dice: juro ante los dioses que no reconozco y ante Roma que me consumió, que morí virgen en mi corazón, si no en mi carne. Que los dioses juzguen si 30 años de servicio pesan menos que 18 meses de amor. Estas palabras causaron murmullo incómodo en la multitud. No era arrepentimiento que esperaban, sino desafío que bordeaba herejía. Pero el Pontifex Maximus no respondió. Simplemente señaló escalera estrecha que descendía a la fosa. Fabia la descendió sin ayuda, rechazando manos extendidas de lictores. Sus movimientos eran deliberados, dignificados, casi rituales en su precisión. Último acto de autonomía antes de que autonomía le fuera arrebatada permanentemente. Una vez que Fabia estuvo en el fondo de la fosa, acostada en la cama estrecha con su vestido de novia extendido alrededor de ella como sudario blanco, los trabajadores comenzaron su trabajo final. La escalera fue retirada primero. Después, tablones de madera fueron colocados sobre la abertura, creando techo temporal. Y finalmente comenzó el relleno con tierra. Los trabajadores trabajaban en silencio sombrío, ninguno queriendo esta tarea, pero ninguno atreviéndose a rechazarla por temor a ser marcado como desobediente a la voluntad divina. La tierra caía en cascadas rítmicas, primero cubriendo los tablones de madera, después acumulándose en montículo que gradualmente se nivelaba. Cada palada compactaba la anterior, sellando más firmemente la tumba. El proceso tomó aproximadamente 40 minutos. Durante este tiempo, la multitud observaba en silencio casi total, roto solo por sollozos ocasionales de mujeres que quizás imaginaban demasiado vívidamente lo que Fabia experimentaba debajo. Nadie gritó, nadie aplaudió. Incluso los más sedientos de sangre parecían perturbados por método de ejecución, que convertía muerte en proceso lento e invisible. ¿Qué experimentó Fabia en aquellos momentos finales? La imaginación se retuerce ante la pregunta, pero evidencia arqueológica y testimonios de ejecuciones similares en otras culturas sugieren contorno terrible de su agonía. Inicialmente, con la lámpara aún encendida, habría visto el espacio minúsculo que sería su mundo hasta la muerte. Paredes de tierra a centímetros de su rostro, techo de tablones de madera apenas visible sobre ella, los objetos patéticos de sustento colocados a su alcance. El sonido de tierra cayendo sobre su tumba debe haber sido ensordecedor al principio. Cada impacto un recordatorio de que su conexión con el mundo de los vivos se cortaba palada por palada. Después vendría el silencio, más terrible que el ruido, cuando el último trabajador se alejara y ella quedara completamente sola. La lámpara ardería tal vez 3 o 4 horas dependiendo de cuánto aceite contenía. Durante este tiempo, Fabia podría leer su situación completamente, sentir el aire ya haciéndose más espeso, más difícil de respirar. ¿Comió el pan? ¿Bebió el agua? Algunos historiadores especulan que vestales enterradas vivas elegían deliberadamente no consumir provisiones, prefiriendo aceleración de muerte a prolongación de agonía. Cuando la lámpara finalmente se extinguió, consumiendo los últimos rastros de oxígeno en la cámara, Fabia habría sido sumergida en oscuridad absoluta. No la oscuridad de noche normal, que todavía contiene formas y sombras,
sino negrura total más completa que cualquier cosa experimentable en superficie. En esta oscuridad, sus otros sentidos se habrían intensificado cruelmente. Habría oído su propia respiración acelerándose mientras sus pulmones luchaban con aire cada vez más pobre. Habría sentido su corazón golpeando contra su pecho con pánico que ninguna disciplina de 3 décadas podría reprimir completamente. Habría olido la tierra húmeda mezclándose con su propio miedo sudoroso. Y habría sabido con certeza absoluta e ineludible que ningún rescate vendría, que ningún perdón de último minuto salvaría su vida, que moriría lenta y solitariamente mientras el mundo continuaba sobre su cabeza. Estudios médicos modernos sugieren que muerte por asfixia en ambiente sellado toma entre 6 y 18 horas, dependiendo del tamaño de la cámara y condición física de la víctima. Para mujer de 36 años en salud relativamente buena, como Fabia habría estado, el proceso se habría inclinado hacia el extremo más largo de este rango. 18 horas de pánico, gradualmente transformándose en delirio. Delirio, transformándose en inconsciencia. Inconsciencia deslizándose finalmente en muerte. Sobre el suelo, la vida romana continuó con determinación extraña de normalidad. El campo maldito fue dejado en paz por 3 días, según costumbre, permitiendo tiempo suficiente para que los dioses confirmaran la muerte de Fabia, o, si elegían misericordia imposible, la rescataran milagrosamente. Guardias se apostaron en perímetro, pero no directamente sobre la tumba, evitando contaminación de proximidad demasiado cercana con los muertos impuros. Durante estos 3 días, Roma experimentó serie peculiar de eventos que ciudadanos supersticiosos interpretaron como respuestas divinas a la ejecución. El primer día, tormenta repentina azotó la ciudad a pesar de pronósticos claros, inundando calles y derribando árboles antiguos en el foro. El segundo día, reporte llegó de frontera norte. La amenazada invasión etrusca había sido inexplicablemente pospuesta. Ejércitos de bueyes retirándose sin batalla. El tercer día, cosecha de trigo temprana en campos al sur de Roma, mostró rendimientos excepcionalmente altos, contradiciendo predicciones de año pobre. ¿Eran estos eventos causalmente relacionados con la muerte de Fabia o simplemente coincidencias que mentes religiosas conectaron porque necesitaban encontrar significado en horror que habían presenciado? Historiadores modernos obviamente favorecen explicaciones naturalistas, pero para romanos del 483 a.C., el mensaje parecía claro. Al purgar la contaminación de Fabia, Roma había restaurado favor divino. Al cuarto día, equipo de trabajadores regresó al campus Sceleratus para verificar que la ejecución se había completado. No excavaron la tumba. Hacerlo habría sido sacrilegio adicional, profanación de sitio que ahora era permanentemente maldito. En cambio, insertaron varilla larga de metal en la tierra, sondeando en busca de cualquier movimiento que sugiriera vida continuada. No encontraron ninguno. La tierra sobre la tumba de Fabia permaneció quieta, sin disturbar excepto por huellas de aves que habían caminado sobre ella sin saber que pisaban sobre mujer muerta. Un sacerdote menor realizó breve ritual de cierre, vertiendo libaciones de vino y pronunciando oraciones que pedían a las deidades subterráneas aceptar a Fabia en el inframundo y mantenerla allí permanentemente para que su espíritu contaminado no pudiera regresar a perseguir a los vivos. Después, el sitio fue marcado con piedra inscrita. Fabia, vestal impura, enterrada aquí en el año del consulado de... La inscripción no era memorial, sino advertencia. El nombre de Fabia viviría, pero solo como ejemplo terrible de lo que esperaba a quien desafiara las leyes más sagradas de Roma. ¿Qué pasó con las otras personas en órbita de la tragedia de Fabia? Opía, la vestal joven, cuyo testimonio había sido instrumental en la condena, continuó su servicio en el templo, pero bajo sombra de ambigüedad moral. Para algunos romanos, había cumplido deber necesario,
preservando pureza del orden vestal y protegiendo Roma de contaminación divina. Para otros, especialmente mujeres que veían en Fabia víctima de sistema cruel, Opia era traidora que había sacrificado hermana por ambición o celo excesivo. Durante los años restantes de su servicio, Opia nunca alcanzó nivel de respeto y autoridad que Fabia había disfrutado. Cuando finalmente completó sus 30 años y dejó el templo en 503 a.C., y se retiró a Villa en Campo, en lugar de permanecer en Roma, sugiriendo que la ciudad había dejado de ser hogar confortable para ella. La esposa de Lucio Minucio, cuyo nombre las fuentes históricas convenientemente omiten, como si su dolor fuera menos importante que el crimen de su marido, enfrentó destino quizás peor que muerte rápida. Su reputación social fue destruida por asociación con escándalo. Su dote, legalmente propiedad de Lucio, fue confiscada por el Estado como parte de su castigo póstumo. Sus hijos, manchados por crimen de su padre, enfrentaron dificultades encontrando matrimonios apropiados o posiciones honorables en sociedad romana. Fuentes sugieren que ella eventualmente se mudó a Colonia Romana, en el sur de Italia, cambiando su nombre y reinventando su historia para escapar del estigma. Las otras 4 vestales que habían servido junto a Fabia continuaron sus funciones con diligencia redoblada, demasiado conscientes de que el escrutinio sobre ellas se había intensificado inmensamente. Cada movimiento era observado, cada ausencia cuestionada, cada palabra analizada en busca de signos de transgresión potencial. El sistema de confianza mutua que había permitido a Fabia mantener su relación secreta fue desmantelado sistemáticamente. Nuevas reglas fueron implementadas. Vestales ya no podían salir solas. Debían tener acompañante de otra vestal o guardia autorizado. Sus correspondencias privadas fueron sujetas a revisión por el Pontifex Maximus. Visitas nocturnas fuera del complejo del templo fueron prohibidas completamente, excepto en circunstancias extraordinarias con autorización explícita. En esencia, los privilegios que habían hecho la posición de vestal única y poderosa fueron significativamente reducidos. Las vestales permanecieron veneradas en teoría, pero en práctica vivían ahora bajo vigilancia que bordeaba encarcelamiento dorado. Esta fue quizás la ironía más cruel del caso de Fabia. Su búsqueda de libertad personal resultó en restricciones aumentadas para todas las mujeres en su posición durante generaciones por venir. El templo de Vesta mismo experimentó cambios arquitectónicos en respuesta al escándalo. Nuevas cámaras de vigilancia fueron construidas con vistas a áreas previamente privadas del complejo. Los túneles subterráneos donde artefactos sagrados eran almacenados fueron equipados con puertas adicionales, cada una requiriendo múltiples llaves mantenidas por personas diferentes para prevenir acceso no autorizado. La llama sagrada, que había continuado ardiendo sin interrupción incluso durante el juicio y ejecución de Fabia, fue objeto de rituales de purificación elaborados. Sacerdotes pasaron 3 días y noches realizando sacrificios y pronunciando oraciones diseñadas para limpiar cualquier contaminación espiritual que los pecados de Fabia pudieran haber introducido. Estos esfuerzos físicos y rituales transformaron el templo de Vesta, de lugar de confianza casi absoluta, en fortaleza de vigilancia constante, reflejando paranoia más amplia que ahora permeaba instituciones religiosas romanas. En el ámbito político, el caso de Fabia fue instrumentalizado por diversas facciones para avanzar sus agendas. Conservadores tradicionalistas lo citaban como prueba de que antiguas costumbres romanas estaban siendo erosionadas por influencias extranjeras corruptoras, argumentando por leyes más estrictas que reforzaran moralidad pública.
Reformadores más pragmáticos cuestionaban, aunque cautelosamente, si sistema que forzaba a niñas a votos de por vida que no podían comprender realmente era justo o sostenible. Este debate nunca alcanzó resolución formal. El poder de la tradición religiosa era demasiado fuerte, pero sembró semillas de duda que eventualmente contribuirían, siglos después, a decadencia gradual de la institución vestal. Militarmente, el retiro etrusco después de la ejecución de Fabia fue interpretado como validación de creencias religiosas tradicionales. Generales argumentaban que mantener pureza ritual en casa era tan importante como disciplina militar en campo de batalla. Esta actitud reforzaría patrones de pensamiento mágico religioso que persistirían a lo largo de la República Romana, donde victorias eran atribuidas tanto a favor divino como a estrategia humana. Estamos produciendo documentales de larga duración como este. Si quieres que sigamos, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. ¿Cuál es el legado final de Fabia? Para Roma antigua, su historia funcionó exactamente como fue diseñada, como advertencia terrible que reforzaba límites sociales y religiosos a través del miedo. Durante siglos, después de su muerte, madres romanas contaban a sus hijas sobre la vestal enterrada viva, usando la historia para enseñar lecciones sobre obediencia, castidad y consecuencias de desafiar normas establecidas. Para historiadores modernos, Fabia representa algo más complejo y trágico. Mujer atrapada en sistema que no dejaba espacio para su humanidad, castigada brutalmente por buscar lo que cualquier persona libre podría perseguir sin pensarlo dos veces. Su historia ilumina contradicciones en corazón de sociedad romana, veneración simultánea y sospecha de mujeres en posiciones religiosas de poder, tensión entre privilegios otorgados y restricciones impuestas, y capacidad de civilización que se consideraba iluminada para infligir crueldad extraordinaria en nombre de piedad. La tumba de Fabia en el campus Sceleratus Perem Part 2, Parte 2, continuación. La tumba de Fabia en el campus Sceleratus permaneció como marca visible en el paisaje romano durante décadas después de su muerte. A diferencia de tumbas honorables que eran visitadas por familiares con ofrendas florales y libaciones rituales, este sitio era deliberadamente evitado. Caminos fueron trazados alrededor de él en lugar de a través. Niños eran advertidos de no jugar cerca porque la tierra misma estaba maldita, contaminada por el cuerpo de quien había traicionado a los dioses. Con el paso de los años, vegetación silvestre comenzó a crecer sobre el sitio, pero de manera extraña y retorcida. Árboles crecían torcidos, arbustos producían bayas amargas e incomibles, incluso hierba parecía de color más pálido que en terreno circundante. Los romanos interpretaban estas anomalías botánicas como evidencia continua de la ira divina, prueba de que incluso décadas después los dioses recordaban y castigaban la transgresión de Fabia. Científicos modernos ofrecerían explicaciones más prosaicas relacionadas con composición del suelo o falta de cuidado humano, pero para ciudadanos del 483 a.C. y generaciones posteriores, el campo maldito era recordatorio viviente de que algunos pecados no podían ser perdonados incluso después de la muerte. ¿Cómo procesó la sociedad romana más amplia el trauma colectivo del castigo de Fabia? Las reacciones variaban dramáticamente según clase social, género y generación. Entre la aristocracia senatorial, predominaba satisfacción de que el orden había sido restaurado y las normas reafirmadas. Para estos hombres de poder, el caso representaba triunfo del Estado romano sobre caos potencial, demostración de que incluso figuras aparentemente intocables podían ser sometidas cuando violaban leyes fundamentales.
Sus conversaciones en banquetes y reuniones políticas trataban a Fabia como abstracción moral útil más que como persona real que había sufrido muerte horrible. Entre mujeres de clase alta, las reacciones eran más complejas y a menudo contradictorias. Públicamente, muchas expresaban horror apropiado ante la transgresión de Fabia y aprobación de su castigo, pero en espacios privados de sus hogares, algunas murmuraban cuestionamientos incómodos. ¿Era justo que niña de 6 años fuera comprometida a voto de por vida que no podía comprender? ¿Era razonable esperar que mujer adulta suprimiera completamente deseos naturales durante 3 décadas? Estas dudas rara vez eran articuladas abiertamente por temor a ser asociadas con herejía de Fabia, pero circulaban en conversaciones susurradas entre amigas de confianza. Entre las clases populares, artesanos, comerciantes, agricultores, que constituían mayoría de población romana, la historia de Fabia tomó vida propia a través de rumores y elaboraciones. Versiones aumentadas circulaban en tabernas y mercados. Algunos afirmaban que Fabia había sido víctima de conspiración política enmarcada por enemigos que habían fabricado evidencia de su supuesta transgresión. Otros insistían que su amante no era Lucio Minucio en absoluto, sino figura política más prominente cuya identidad había sido protegida sacrificando a Patricio Menor como chivo expiatorio. Había incluso quienes tejían narrativas casi románticas, presentando a Fabia y su amante como versión romana de amantes trágicos, destinados a estar juntos pero divididos por fuerzas más allá de su control. Estas narrativas populares, aunque históricamente dudosas, cumplían función psicológica importante. Permitían a gente común convertir horror de ejecución brutal en historia con significado más satisfactorio que mero castigo ejemplar. Los años inmediatamente después del 483 a.C. vieron cambios sutiles pero significativos en cómo Roma seleccionaba y entrenaba a sus vestales. El Pontifex Maximus comenzó a preferir candidatas de familias con lazos políticos más fuertes al establishment religioso, calculando que estas niñas tendrían incentivos familiares adicionales para mantener pureza que protegería no solo a Roma, sino también honor de sus linajes. El periodo de entrenamiento inicial fue extendido y hecho más riguroso, con énfasis aumentado en consecuencias de transgresión más que solo en procedimientos rituales. Vestales novatas eran llevadas al campus Celeratus como parte de su educación, obligadas a pararse ante la tumba de Fabia mientras sacerdotes mayores narraban su caída en detalle gráfico. Este ejercicio pedagógico cruel tenía propósito práctico: grabar en mentes jóvenes que ningún privilegio, ninguna cantidad de años de servicio, ninguna posición de poder las protegería si rompían su voto. El terror debía ser internalizado tan profundamente que se convertía en control automático más efectivo que cualquier vigilancia externa. ¿Qué pasó con la familia biológica de Fabia? Su padre había muerto años antes del escándalo, pero su madre aún vivía cuando el juicio comenzó. Las fuentes históricas la mencionan solo brevemente, notando que se presentó ante el Pontifex Maximus, suplicando por la vida de su hija. Su súplica fue rechazada sin mucha consideración. Una vez que el proceso de juicio vestal comenzaba, interferencia familiar era vista como inapropiada e inefectiva. Después de la ejecución, la madre de Fabia desapareció de registros históricos, probablemente retirándose a alguna propiedad rural para vivir el resto de sus días en oscuridad autoimpuesta. Fabia tenía 2 hermanos menores que habían construido carreras modestas en administración militar. Ambos renunciaron a sus posiciones después del escándalo, sus nombres ahora manchados por asociación. Uno se exilió voluntariamente a provincia en Hispania. El otro murió en circunstancias no especificadas 2 años después del juicio. Algunos historiadores especulan sobre suicidio, aunque evidencia es ambigua.
El nombre familiar de Fabia, antes respetable, si no espectacularmente prominente, quedó tan dañado que descendientes en generaciones posteriores optaron por enfatizar lazos matrimoniales con otras familias en lugar de línea de sangre directa. El impacto psicológico en las otras 5 vestales que habían servido junto a Fabia no puede ser subestimado. Estas mujeres habían compartido décadas con ella, comido juntas, realizado rituales juntas, confiado secretos unas a otras, como inevitablemente sucede cuando personas viven en proximidad cercana durante años. Descubrir que una de ellas había mantenido doble vida elaborada durante 18 meses no solo destruyó confianza específica en Fabia, sino que envenenó relaciones entre todas las vestales. Si Fabia había podido engañarlas tan completamente, ¿podría alguna de las otras estar haciendo lo mismo? Esta sospecha mutua transformó comunidad que debería haber sido de hermandad en ambiente de vigilancia paranoica. Las vestales comenzaron a espiarse unas a otras, reportar comportamientos ambiguos, cuestionar explicaciones inocentes. El daño a cohesión social del orden vestal fue profundo y duradero, requiriendo décadas antes de que confianza pudiera ser parcialmente restaurada. Opia, cuyo testimonio había sido instrumental en la condena de Fabia, merece examen más detallado. Evidencia histórica sugiere que sus motivaciones eran más complejas que simple devoción al deber. Opia había ingresado al servicio vestal aproximadamente 15 años después de Fabia, colocándola permanentemente en posición subordinada mientras Fabia viviera. En jerarquía rígida del orden vestal, antigüedad determinaba autoridad, acceso a conocimiento secreto y influencia sobre decisiones importantes. La caída de Fabia creó vacante en el nivel superior que Opia, ahora con aproximadamente 21 años de servicio, estaba posicionada para llenar. ¿Fue su vigilancia de Fabia motivada puramente por celo religioso o fue contaminada por ambición de avanzar más rápido en jerarquía vestal? Los registros históricos no permiten respuesta definitiva, pero pregunta persiste incómodamente. Algunos contemporáneos de Opia claramente sospechaban motivos mixtos, explicando por qué nunca alcanzó nivel de respeto que Fabia había disfrutado antes de su caída. La ambigüedad moral alrededor de Opia ilustra verdad más amplia sobre la tragedia de Fabia. No había héroes simples en esta historia, solo actores humanos tomando decisiones complejas dentro de sistema que no permitía matices. Las repercusiones religiosas del caso se extendieron más allá del orden vestal, hacia otras instituciones sacerdotales romanas. El Colegio de Pontífices, que supervisaba todos los aspectos de religión estatal romana, implementó revisiones más estrictas de todas las órdenes sacerdotales. Sacerdotes de Júpiter, Marte y otros dioses mayores fueron sujetos a inspecciones más frecuentes de sus vidas privadas. Rituales que anteriormente habían sido realizados con cierta flexibilidad interpretativa fueron codificados más rígidamente, cada gesto y palabra prescrita en detalle exacto para prevenir improvisación que pudiera ser interpretada como innovación herética. Esta tendencia hacia formalismo religioso aumentado, parcialmente catalizada por el escándalo de Fabia, caracterizaría religión romana durante siglo siguiente. La espontaneidad y variación local que habían marcado prácticas religiosas tempranas fueron gradualmente reemplazadas por uniformidad controlada centralmente. Historiadores religiosos debaten si este cambio fortaleció o debilitó efectividad de religión romana, pero conexión con el caso de Fabia es indiscutible. Militarmente, el retiro etrusco que coincidió con la ejecución de Fabia tuvo consecuencias estratégicas importantes independientes de su supuesta causalidad religiosa. La amenaza de Veyes, que había parecido inminente en junio de 483 a.C., no se materializó en conflicto mayor durante esa temporada de campaña. Esto dio a Roma
respiro crucial para consolidar alianzas con ciudades latinas vecinas y reforzar sus propias defensas. Cuando guerra eventualmente estalló con Vélez en 480 a.C., Roma estaba significativamente mejor preparada que habría estado si el conflicto hubiera comenzado 3 años antes. Los generales romanos, creyendo genuinamente que victoria había sido asegurada parcialmente por purificación ritual ejecutando a Fabia, incorporaron preparación religiosa más elaborada en sus planes de campaña. Antes de cada batalla mayor, sacrificios eran ofrecidos no solo a dioses de guerra tradicionales, sino también a Vesta específicamente, pidiendo que mantuviera protección sobre Roma ahora que contaminación había sido purgada. Esta práctica se volvería estándar durante generaciones posteriores. La villa en la periferia de Roma, donde Fabia y Lucio se habían encontrado, adquirió reputación siniestra propia. El propietario, un comerciante rico que aparentemente había sido ignorante del uso al que su propiedad alquilada estaba siendo puesta, encontró imposible atraer nuevos inquilinos una vez que la historia se hizo pública. La villa permaneció vacía durante años, gradualmente cayendo en deterioro. Vagabundos ocasionalmente se refugiaban allí, pero reportaban experiencias inquietantes, voces susurrando en habitaciones vacías, sensación de ser observados, sueños perturbadores cuando intentaban dormir en las habitaciones. Estos reportes, aunque obviamente teñidos por conocimiento previo de la historia del lugar, reforzaban creencia romana de que lugares donde gran transgresión había ocurrido quedaban permanentemente manchados. Eventualmente la villa fue demolida y el terreno permaneció sin construir durante décadas. Cuando finalmente fue redesarrollado a fines del siglo V a.C., en nueva construcción fue templo menor dedicado a Diana, diosa de castidad, elección que no fue coincidencia, sino intento deliberado de consagrar espiritualmente sitio previamente profanado. La pregunta de si Fabia realmente había sido culpable como acusada ha intrigado a historiadores durante milenios. La evidencia histórica superviviente, principalmente en forma de breves menciones en trabajos de Tito Livio, Dionisio de Halicarnaso y otros escritores de siglos posteriores, es insuficiente para juicio definitivo. La confesión de Lucio Minucio, obtenida bajo amenaza de tortura, es inherentemente sospechosa por estándares legales modernos. El testimonio de Opia, aunque de testigo presencial, está potencialmente contaminado por motivos ambiguos. Las observaciones de sirvientes y vecinos eran circunstanciales en mejor de los casos. Sin embargo, el sistema legal romano del 483 a.C. no requería prueba más allá de duda razonable como concebimos hoy. Requería satisfacción de autoridades religiosas de que contaminación había ocurrido y necesitaba ser purgada. En este estándar más bajo, la evidencia era suficiente para condena. Que Fabia realmente fuera culpable o víctima de conspiración política elaborada se vuelve, en cierto sentido, menos importante que el hecho de que el sistema la consideró culpable y actuó en consecuencia. Algunos historiadores revisionistas han argumentado que el caso de Fabia representa punto de inflexión en actitudes romanas hacia mujeres en roles de poder religioso. Antes del 483 a.C., vestales habían ejercido su autoridad con relativa libertad, confiando en que su estatus sagrado las protegería. Después, su poder fue circunscrito por vigilancia constante y paranoia institucional. Esta interpretación ve a Fabia no solo como individuo castigado, sino como símbolo de backlash patriarcal contra autonomía femenina en espacio religioso. La evidencia para esta lectura es circunstancial, pero sugestiva. Las restricciones implementadas después del caso de Fabia específicamente limitaron exactamente los tipos de libertad que las vestales habían disfrutado anteriormente. Movimientos sin escolta, correspondencia privada,
discreción sobre uso del tiempo. Estas restricciones no tenían precedente en historia anterior del orden vestal, sugiriendo que fueron reacciones específicas al miedo desencadenado por transgresión de Fabia. La muerte de Fabia también planteó preguntas teológicas que sacerdotes romanos lucharon por responder satisfactoriamente. Si los dioses realmente desaprobaban su transgresión lo suficiente como para requerir su muerte brutal, ¿por qué no habían intervenido durante los 18 meses que supuestamente duró su relación con Lucio? ¿Por qué permitir que continuara contaminando potencialmente el templo y poniendo Roma en peligro en lugar de revelar su pecado inmediatamente? Algunos teólogos argumentaban que el retraso era prueba deliberada de Roma. Los dioses querían ver si los romanos detectarían y castigarían la transgresión por sí mismos sin intervención divina directa. Otros proponían que la contaminación de Fabia había sido suficientemente sutil que incluso los dioses requirieron tiempo para reconocer su alcance completo. Estas racionalizaciones revelan ansiedad profunda en corazón de religión romana. Si los sistemas diseñados para mantener pureza ritual eran tan falibles, ¿cómo podía Roma confiar en que tenía favor divino en absoluto? Esta ansiedad nunca fue completamente resuelta, contribuyendo a búsqueda romana continua de nuevos rituales y nuevas formas de asegurar que estaban cumpliendo obligaciones divinas apropiadamente. En los años después de 483 a.C., Roma experimentó periodo de relativa estabilidad y prosperidad que fue ampliamente atribuido a purificación lograda al ejecutar a Fabia. Las cosechas fueron consistentemente buenas entre 482 y 478 a.C. Conflictos militares con vecinos etruscos, aunque aún ocurrían periódicamente, no alcanzaron escala de crisis que había amenazado en 483. Plagas y epidemias, siempre preocupación en ciudades antiguas densamente pobladas, fueron relativamente leves. Esta correlación entre castigo de Fabia y fortuna subsecuente de Roma reforzó creencias religiosas que habían motivado su ejecución, creando ciclo de retroalimentación que hacía imposible cuestionar seriamente la justicia de su destino. Cuando reveses ocurrían, como hicieron inevitablemente, podían ser explicados como resultados de otras transgresiones rituales o fallas en mantener estándares establecidos por el ejemplo de Fabia. El sistema lógico era perfectamente circular e inmune a refutación. La historia de Fabia eventualmente trascendió sus particularidades históricas para convertirse en tipo narrativo que escritores romanos posteriores usaban cuando querían discutir temas de transgresión femenina, castigo divino y necesidad de mantener fronteras sociales. Ovidio, escribiendo casi 5 siglos después en su Fasti, refiere brevemente al castigo de vestales transgresoras como ejemplo de severidad justificada. Valerio Máximo, compilando anécdotas morales en el siglo I d.C., incluye variaciones de la historia de Fabia en su sección sobre castigo apropiado para crímenes religiosos. Con cada recontación, detalles históricos específicos se desvanecían mientras lección moral se hacía más pronunciada. Mujeres que transgredían votos sagrados debían ser castigadas sin misericordia, no importa su posición o años de servicio previo. Esta transformación de historia a moralidad didáctica es común en sociedades antiguas, pero en el caso de Fabia fue particularmente pronunciada porque la brutalidad de su castigo hacía la historia memorable a través de generaciones. La institución de vestales continuaría existiendo durante casi 1000 años después de la muerte de Fabia, persistiendo desde el período monárquico temprano de Roma hasta el siglo IV d.C., cuando la cristianización del Imperio Romano finalmente puso fin a las religiones paganas tradicionales. Durante este tiempo, otras vestales serían ocasionalmente acusadas y ejecutadas por quebrar sus votos, quizás 1 o 2 por siglo en promedio.
pero ningún caso capturó imaginación romana tan completamente como el de Fabia. Parcialmente esto fue porque fue relativamente temprano en la historia de Roma, ocurriendo cuando las instituciones aún estaban siendo definidas y precedentes establecidos. Parcialmente fue porque el momento, amenaza militar etrusca, ansiedades sobre señales divinas, creó contexto dramático perfecto, y parcialmente fue porque Fabia misma parece haber sido figura más compleja que posteriores vestales ejecutadas. Mujer de inteligencia considerable, décadas de servicio competente y aparente amor genuino por el hombre cuyo abrazo costó su vida. Los últimos años antes de que se completara su servicio de 30 años deben haber sido período de anticipación extraordinaria para Fabia. Después de décadas de castidad obligatoria, estaba tan cerca de libertad, apenas un año o dos antes de que pudiera dejar el templo legalmente, casarse si lo deseaba, vivir como mujer común sin las restricciones que habían definido toda su vida adulta. Fue esta proximidad a libertad lo que la hizo imprudente. Fue la certeza de que pronto sería libre lo que la llevó a buscar prematuramente lo que legítimamente podría haber tenido en pocos años. O quizás la pregunta misma está mal formulada. Tal vez Fabia, después de 3 décadas observando sacrificio de su propia humanidad en altar de servicio religioso, llegó a conclusión que algunos aspectos de ser humano, amor, intimidad, conexión, no podían ser pospuestos indefinidamente sin perder su esencia completamente. Tal vez reconoció que si esperaba hasta el final de su servicio, sería mujer de casi 40 años en sociedad que valoraba juventud femenina sobre todo, sus años más vitales consumidos por dioses que nunca había elegido servir verdaderamente. Esta interpretación de Fabia como figura trágicamente autoconsciente, entendiendo los costos de su elección, pero decidiendo que valían el precio de amor genuino, es obviamente especulativa. Los registros históricos no nos dan acceso a su vida interior, sus pensamientos, sus justificaciones. Pero la especulación nos permite ver su historia no solo como moralidad sobre castigo merecido, sino como tragedia humana sobre persona atrapada en sistema que no permitía espacio para necesidades humanas normales. En esta lectura, Fabia no fue criminal, sino víctima. Víctima de sociedad que la había reclamado cuando era demasiado joven para resistir, que había consumido décadas de su vida y que finalmente la había matado por el crimen de querer lo que cualquier persona libre podría tener sin pensar 2 veces. El sitio del campus Sceleratus eventualmente perdió su asociación específica con Fabia cuando otras vestales transgresoras fueron enterradas allí en siglos subsecuentes. Para el período del Imperio Romano tardío, era meramente campo de muerte generalizado para sacerdotisas corruptas, sin memoria clara de quién había sido enterrada dónde. La ubicación exacta fue perdida en algún momento durante la Edad Media, cuando Roma se contrajo dramáticamente desde su población pico, y mucho de su geografía urbana antigua fue olvidada. Arqueólogos modernos han especulado sobre su ubicación basándose en descripciones antiguas, pero excavación nunca ha sido realizada. Incluso si fuera, es dudoso que restos humanos sobrevivieran 2 milenios y medio en tierra húmeda italiana. Fabia no tiene tumba que pueda ser visitada, ningún memorial físico de su existencia más allá de breves menciones en textos históricos. En cierto sentido, esta ausencia es apropiada. Su castigo fue diseñado para borrarla no solo de vida, sino de memoria honorable. Que fallara en esto, que su nombre aún sea recordado 25 siglos después, es su victoria póstuma sobre aquellos que intentaron definirla solo por su castigo. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. Al final,
La historia de Fabia nos confronta con preguntas incómodas sobre justicia, humanidad y el precio de mantener orden social a través de terror ejemplar. Roma se veía a sí misma como civilización de leyes y razón, superior a bárbaros que la rodeaban. Sin embargo, enterraba vivas a mujeres por el crimen de intimidad sexual consensual. Esta contradicción entre autoimagen romana como sociedad racional y realidad de crueldad ritualizada es central para entender no solo el caso de Fabia, sino la civilización romana más ampliamente. La misma sociedad que produjo filosofía sofisticada, ingeniería brillante y sistemas legales complejos también requería espectáculos de sufrimiento humano para mantener cohesión. Fabia murió no porque fuera particularmente malvada, sino porque su muerte servía a propósitos que trascendían su individualidad, reforzaba fronteras religiosas, saciaba ansiedades colectivas y recordaba a todos, especialmente mujeres, que ningún privilegio, ninguna posición, ninguna cantidad de servicio previo los protegería si transgredían las reglas fundamentales que sostenían el orden romano.